para conseguir un traje para que él pudiera ir a su ceremonia de graduación. Y recuerdo que me dijo, este es mi certificado, mi diploma de proletario. Porque él, pese a que su padre era un hombre de la burguesía, muy adinerado, se caracterizó por jamás desclasarse. Él nos transmitía los principios revolucionarios, nos hablaba de la realidad de Nicaragua a través de cuentos que él inventaba y de cosas que él nos decía y nos transmitía principios a través de un montón de cuestiones de la vida cotidiana. Yo he contado algunas veces que una vez queríamos saber cuáles eran los grados militares, como yo era el jefe de mis amigos en el juego de la guerra que teníamos ahí. Entonces, como yo sabía que mi papá sabía, yo le pregunté cuáles eran los grados militares, cuál era el más alto, porque ese era el mío. Entonces él me dijo que el grado más alto era el de soldado, el soldado raso. Entonces yo me puse ese grado, Entonces ese es un mensaje, ¿me entendés? Claro. Es un mensaje de humildad que uno después comprende, asimila cuando va creciendo, ¿no? Y que sirve muchísimo en la vida. Y bueno, cosas como esa, un montón, Un padre sumamente cariñoso, siempre nos llevaba, aunque sea un caramelo, algo que a nosotros nos hiciera sentir que él estaba pensando siempre en nosotros. Cualquier rato que él tuviera disponible, libre, él lo dedicaba a nosotros, a la familia. Nos llevaba a pasear al parque, al cine, etcétera. Me llevaba libros. Cada vez que podía nos llevaba a las oficinas del frente allá en Cuba, a que fuéramos con él, sobre todo yo, porque era un poquito más grandecito y además era menos necio. Recordemos las decenas de campesinos asesinados en las montañas del norte de Nicaragua, inclusive arrojándolos por los aires desde helicóptero. Recordemos los tormentos a que son sometidos los campesinos en los campos de concentración de la montaña, así como los prisioneros en las mazmorras de la ciudad, sin excluir las violaciones a las jóvenes universitarias militantes. Con el triunfo de la Revolución Cubana se abre la perspectiva de una probabilidad real de llevar a cabo en Nicaragua la lucha armada y de triunfar. Esta lucha toma cuerpo en el intento de revolución armada más importante que se había articulado hasta la fecha, que es el Chaparral. Carlos participa y es el Chaparral el que ubica a Carlos en la primera línea, no solamente del análisis de las causas del fracaso, sino principalmente de la reconstrucción del movimiento. Se da cuenta que no es posible hacer la revolución sin la participación y sin la organización del pueblo. Carlos descubre uno de sus grandes hallazgos teóricos de dejar a un lado la tesis de la invasión para iniciar la construcción de la revolución dentro de Nicaragua. Nuevamente los efectivos de la Guardia Nacional de Nicaragua sostuvieron un encuentro armado con los miembros del movimiento fidelista mal llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional, organización subversiva. Descubierta la casa en que se ocultaba el sandinista Julio Buitrago en la ciudad de Managua, la Guardia Nacional lanza más de 200 hombres armados, apoyados con tanques y aviones. Julio Buitrago se niega a rendirse y resiste durante 2 horas hasta disparar el último cartucho, hasta que es reducida a escombros la casa atacada. Eso sucedió el 15 de julio de 1969. Julio y yo teníamos una relación que databa del Ramírez Goyena, cuando estábamos estudiando secundaria de 6º grado. Y teníamos una relación muy estrecha, como hermanos, como mi madre lo quería mucho. Yo llegué a conocer a Julio, creo que bien. Ese día,
habíamos estado discutiendo porque una compañera, la compañera Mirna Mendoza, que vivía en una casa de seguridad que no era esa, pero que llegaba a diario ahí a recoger a los hijos de Enrique Lorente y de Gloria Campo, que vivía con nosotros en esa casa, porque los llevaba a la escuela. Ella es maestra, pero además era compañera de vida de otro militante que ya falleció, Ramón Rizo. Y estábamos discutiendo de eso. En esa discusión estábamos cuando oímos un culatazo en la puerta. Esa casa tiene dos puertas, una que da a la sala y una que da a un pasillito de acceso. Entonces el culatazo fue en esa puerta del pasillito y oímos las características carreras, el ruido que hacen las botas militares sobre la acera. Entonces nos levantamos, él inició el ascenso al segundo piso porque ahí teníamos el arma y la mejor capacidad para defender la casa, porque lo que sí sabíamos es que de ahí no íbamos a salir vivos. Y Julio me lanzó un revólver 38 pequeñito, calibre corto, y empecé a hacer disparos y le pedí a Julio que me disparara porque yo sabía que yo iba a ser capturada si la guardia estaba ahí adentro. No había para dónde más coger. Si intentaba subir con él, me iban a balacear. Pero él frunció el ceño y me dijo que no. Y él siguió su ascenso. Yo lo que estaba era deteniendo a la guardia para que él pudiera seguir. Y efectivamente, pues ahí en el intercambio de balazos, recibió un disparo, un guardia, que me cayó encima y me agarró. Y entonces los otros guardias lo jalaban y yo iba arrastrada por el guardia porque se agarró de mí con mucha fuerza. Claro, estaba muriendo, porque era un balazo. Por eso fue que me llevaron a un jurado de conciencia y me acusaron de ese asesinato, pero no podían demostrar. Cuando me llevaron a la oficina de seguridad, me empezaron a golpear sin cuidar. ¿Cómo? Con lo que tenían a mano, me daban empujones, me pegaban, pero que ya me habían puesto la capucha. Y por eso es que yo estaba tan golpeada. Pero después fui llevada, ¿verdad?, al juzgado y ahí hice la denuncia de las torturas. Si te da pensar por el temor, estás derrotado. Entonces, bueno, prevalece más. Frente al temor, frente al miedo, bueno, surge ahí el valor, el compromiso, y eso te permite enfrentarte incluso a la tortura, pues, porque de ahí fuimos a la tortura y lo que era llegar por primera vez a la presidencial. O sea, cuando nos llevaban esos vehículos de la seguridad de Somoza y íbamos subiendo la loma, trepando hacia la curva, en ese momento uno va lleno realmente de un temor. Dice, bueno, ahora me viene la tortura, me pueden matar. Entonces sabíamos lo que era la dictadura de Somoza. Y llega el momento de enfrentarte a los verdugos ahí, que te empiezan, pero eso también te va llenando de rabia. El hecho de sentirte ahí impotente, que te están agrediendo, que te están humillando, que te están pateando, que te están golpeando, eso también te llena de rabia y te da fuerza para resistir. Me rompieron todos los nervios intercostales. Eso duele más que una... ¿Cómo es eso? Con golpes. Me ajá. daban golpes, yo no sé con qué porque no veía, pero yo sentía que era una cosa plana, como una guanteleta. Y en algún momento un guardia dijo, ¿y por qué no han revisado a esta tal por cual? A lo mejor no es mujer, a lo mejor es hombre. Y me trataron y me introdujeron las manos en la vagina buscando, según ellos, mis testículos. Y lo que más les extrañaba era que yo no lloraba. Y a cada rato me metían las manos debajo de la capucha para ver por qué yo no lloraba. Me ponían, por ejemplo, totalmente desnuda, me aplicaron picana eléctrica en los pezones, en el recto. O sea, claro, había mucho temor. Nos vamos a encontrar con los verdugos más connotados que tenía el somocismo. Sí. De repente